siempre, estamos hoy en el Centro Universitario CEDEU, en su biblioteca. Como siempre que comenzamos cada una de nuestras entrevistas, les decimos a nuestros nuevos espectadores que se suscriban en este enlace que aquí sale y que se den de alta en las alertas para recibir estas entrevistas sin necesidad de buscarlas. Hoy tenemos con nosotros a una persona muy relevante, una persona que sale mucho en los medios de comunicación, en televisión, que lleva una larguísima trayectoria de más de 40 años en una lucha constante por algo que él considera fundamental y que debe de ser así para todo el mundo de bien. Estamos hablando de don Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Muy buenas, Esteban, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros, gracias a ti, Javier, un placer. Vamos a ver, todo el mundo que a usted le conoce, muchísima gente... De tú, por favor. Bueno, pues te voy a tratar de tú, si me lo permites. Muchísima gente que te conoce. Yo primero, que estuve contigo hace muchos años en una jornada precisamente de delitos de odio, recuerdo que todo el mundo te daba porque eras licenciado en Derecho. Sin embargo, en tu biografía académica, cuando me he puesto a investigar un poquito para hacer esta entrevista, me encontré con que tú empezaste a estudiar ingeniero de minas y cuando además era obligatorio pasar los cursos enteros. Y resulta que por que hoy se dio una chiquillada, te echaron, y fue porque te pillaron, como se dice en la voz estudiantil, además ahora que estamos aquí en un sitio universitario, poniendo con un bolígrafo, con un rotulador, no recuerdo, ponías Allende vive, Pinochet asesino, te pillaron y por eso te expulsaron o hicieron porque te fueran. Hicieron porque me fuera, ¿no? Fue un episodio que me ha marcado toda mi vida. Estamos hablando de 1973 y bueno, pues ¿qué tenía yo? 17 años, 18 años. Y, tenía una beca salario, pues, había cursado con sobresalientes en los últimos años del bachillerato y había pasado, eran selectivos como bien dices, primero y segundo. Entonces en segundo se produce pues el golpe de estado en Chile y éramos 3 o 4, es que se habla de la época aquella, bueno, en esa facultad pues éramos 3, 4, 5 estudiantes y decidimos pintar los váteres y distintos sitios contra Pinochet. Y entonces yo estaba pintando con un rotulador Allende vive, Pinochet asesino, ¡pas! Y me pillaron. Y a raíz de eso, pues un catedrático, que me diré su nombre, pues me dijo, mientras que yo esté aquí, usted no pasará de curso y no acabará la carrera. Dije, bueno, pues se me ha acabado el tema. Luego posteriormente estudió se licenció en Económicas, pero usted es un autodidacta. Sí. Usted se especializó a base de estudiar y de leer mucho con el tema de los derechos humanos, exactamente, el tema de la tolerancia, en el ámbito jurídico con el tema de criminología y sobre todo la victimología sobre los delitos de odio. Ese afán de aprender constante sobre este tipo de materias, ¿de dónde le viene? ¿De la infancia, de la familia? Bueno, yo creo que sí, en mi familia ha habido mucho autodidacta. Mi padre era muy autodidacta y leía, no habían tenido, es una generación que no tuvo oportunidades después de la guerra, fue muy dura, trabajaron muy duro, pero vamos, salieron adelante, en sí mismos eran gente con fuerza interior, ¿no? Y yo creo que sí, que de alguna manera pues eso lo vivíamos en casa, ¿no? Pero luego es que lo demás me atraía especialmente, la práctica autodidacta. ¿Por qué? Pues porque ibas descubriendo cosas que ni te lo imaginabas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando descubrí el tema de los derechos humanos, porque en la época anterior, hasta el 76, que hay ya una apertura a la información y la comunicación, pues hombre, eran discursos muy oficiales del régimen o muy clandestinos, fundamentalmente sesgados hacia el discurso comunista, para entendernos, ¿no? Y lo de los derechos humanos se veía como una cosa burguesa, decían, es una cosa burguesa, lo despreciaban, ¿no? Y un día fui a la UNESCO y me encontré con un montón de materiales, ¿no? Y dije, oh, si esto
pero esto es una maravilla, si esto es como un descubrimiento, y en general luego lo que he ido es aprendiendo por mí mismo, y eso continuamente. Yo a la gente le digo, tenéis que estudiar siempre, siempre, porque no está todo dicho, hay que razonar, hay que ser racionalista, y el mundo cambia a una velocidad tremenda, y lo que antes era válido pues ahora deja de serlo. Entonces, si queréis estar al día, pues hay que estudiar siempre. No es me saco un título y se ha acabado, no, tienes que tener vocación de seguir estudiando de manera permanente y de cuestionarte todo, ser crítico. No pasa nada por cuestionarse todo, estos dogmatismos, estos absolutismos, decir, yo es que me apunto a esto como actos de fe. Pues no, mire usted, no, sea crítico y sepa incluso decir, pues estaba equivocado, ¿entiendes? Pues estabas equivocado y cambias. Si mi padre decía eso, rectificar es de sabios. Nos lo decía continuamente, rectificar es de sabios. Bueno, pues yo eso lo he llevado continuamente en mi mente. Pues que le iba a decir que, teniendo en cuenta que ahora estamos en plena época de la teoría de la cancelación, en la que si uno critica lo que es oficial recibe penas incluso de cárcel de todo el mundo, y que pensar en cualquier cosa que no sea lo que está establecido, los consejos de su padre hoy en día serían difíciles de seguir. Sí, pero vamos, yo considero que si hay algo nefasto es la cultura de la cancelación. Se debe de escuchar, y además con todo esto del discurso de odio, se utilizan muy mal los términos. Yo soy muy crítico. Yo soy muy crítico, pero vamos a ver, es nefasto lo de la cancelación. Mire usted, yo tengo esta opinión, yo la doy, usted la rebate, pero no me cancela. Es que eso es de fanáticos. Es decir, usted no habla. En ese sentido, yo personalmente soy volteriano, ¿no? Mire usted, defenderé su derecho a expresarse aunque me cueste la vida, ¿no? Pues hay que defender el derecho a que la gente pueda hablar, ¿no? Hablando del derecho a hablar, vamos a una época en la que no se podía hablar, y lo vamos a enfocar en usted, a un tema desagradable. Usted estuvo detenido por la Brigada Político-Social. Sí. Estuvo en la cárcel de Carabanchel. ¿Cómo recuerda ahora aquellos momentos? Bueno, vamos a ver, he estado detenido 3 veces. Una por la época del 73, con motivo de las pintadas y demás, que fue entrar y salir de la DGS, que estaba en la Puerta del Sol. Otro fue en el 75, que había muchos nervios, y entonces eso fue una etapa, una detención mala. Estuve mala en el sentido de que estuve en la cárcel. Entonces me abrieron unas diligencias de orden público, del Tribunal de Orden Público, no como han llegado a plantear. Y salí pronto. ¿Por qué salí pronto? Pues hay gente que dice, pero es que tú eres muy juancarlista. Digo, bueno, vamos a ver, emocionalmente, cuando llegó Juan Carlos, lo primero que hizo es que a todos los delitos que eran pequeños, o sea, que estaban categorizados como pequeños, pues se dio un indulto para delitos menores de 3 años. Entonces mucha de la gente salimos con el indulto. Luego ya llegaría la amnistía, pero yo fui de los que salió con el indulto porque no tenía nada que ver con ningún tipo de delito de sangre. Y nunca declaré ante un juez, esto es importante, es decir, es que nadie me tomó declaración. O sea, fui a la declaración con la Brigada Político-Social y de ahí a la cárcel. Y cuando tendría que haberme tomado declaración en el Tribunal de Orden Público, me citó para decirme pues que eso se suspendía y ya está, hasta hoy. O sea, hasta hoy no. Luego hay una tercera. Y esa tercera fue, a ver si lo recuerdo, en el año 79. Estaba en el pleno movimiento estudiantil, reincorporado a la Facultad de Económicas, estaba en la coordinadora de estudiantes de universidad y se había producido unas agresiones brutales. Habían 79, 80, bueno, estoy hablando de cabeza. Se había producido el asesinato de Yolanda González, que era una compañera de enseñanza media, y luego 2 estudiantes, José Luis y Emilio, que los policías se pusieron nerviosos, dispararon a la manifestación y mataron a 2 personas. Entonces hicimos una película que se llamó 13 de diciembre, porque fue ese día la movilización. Y cuando íbamos a presentar la película, pues se presentaron a las 4 de la mañana en mi casa, unos policías me llevaron detenido. Estuve 3 días detenido, me ponen ante el juez y el juez lo que dijo fue
pero es que la policía no se ha enterado que rige la Constitución española. Bueno, automáticamente yo saqué pecho con la Constitución española, porque en definitiva era un problema de libertad de expresión. Yo estaba difundiendo una película del movimiento estudiantil. O sea que fueron unos años, los 70, especialmente duros. Pero generalmente mi tendencia es a no ponerlo por delante, porque es que no quiero el enfrentamiento con raíces en el pasado. Me gusta pues que los españoles se pongan de acuerdo. O sea, que aunque tengamos diferencias, pero que se pongan de acuerdo. O sea, que no choquen los unos contra los otros. Ya tenemos muchas dificultades como para estar continuamente reprochándonos algo que pasó hace 40 o 50 años. Luego ya llega el movimiento contra la intolerancia y vamos a la actualidad. Bueno, con 10 años de pacifismo, ¿eh? Es decir, muchos derechos humanos y mucho pacifismo. Es difícil entender el movimiento contra la intolerancia sin esa raíz. Pero con toda esta trayectoria y más de 40 años de experiencia en la lucha de causas de derechos humanos, de temas de víctimas y demás, llegamos a la actualidad. Sí. Y vamos a algo que nos atañe a todos, que está en el candelero, como se dice vulgarmente. Las bandas latinas. Hay preocupación por las bandas latinas. ¿Hay que preocuparse o no hay que preocuparse por las bandas latinas? Sí, aunque hay que denominarlas de otra manera, pero eso es un hecho. Es decir, volvemos otra vez a la objetividad. Es decir, si llega la delegada del gobierno y dice que hay 867 o 27, no recuerdo muy bien, bandas que no son latinas, de las de origen o referencia latina, pues habla de 88. Pero si tenemos 800 y pico grupos violentos, que ahora los llaman juveniles, que no me gusta tampoco, porque estigmatiza a lo joven, lo mismo que se dice, no vamos a decir bandas latinas porque estigmatiza a lo latino. Esto ya lo resolvimos en el año 2000, los denominábamos grupos urbanos violentos. Y ni se estigmatiza a los latinos, ni se estigmatiza a los jóvenes. Porque es que parece que todos los jóvenes son violentos. No, es falso. Son grupos muy pequeños, pero numerosos, y ese ecosistema tan amplio pues representa un problema. Y de estos grupos de chavales que a veces son muy pequeños, con 13 años, 14 años, que también es un reflejo de unas limitaciones de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que desde que salió en el año 2000 nosotros levantamos la voz. A veces hemos sido muy incómodos por levantar la voz, pero ¿cómo no se puede prever ninguna medida con menores de 14 años, cuando estás viendo que hay menores de 13 años que están implicados en crímenes, en asesinatos? O por lo menos usted tenga una previsión en la Ley de Responsabilidad del Menor donde obliga a un tratamiento en un centro abierto de reeducación, de educación para que el chico no se nos vaya más. Tenemos un problema con estos grupos y con todos. Tenemos un problema con la violencia, con todos los grupos, y eso anida mucho en los jóvenes. Y es que a los jóvenes, a los adolescentes y en esas edades se manipula mucho. Y yo creo que nuestras instituciones no se lo están tomando preventivamente. En materia de prevención es un fracaso. Pero Esteban, que te estás yendo por las ramas, que la gente que nos está viendo quiere tenerlo claro. Vamos a ver. Sobre esto hay dos versiones. Hay una versión que es la propia del Ministerio del Interior, ¿vale? La cual dice que no hay que preocuparse, aunque sí que luego en televisión dicen que hay una serie de programas preventivos, sobre todo en Madrid, salen en televisión diciendo que no se preocupen, que se está previniendo con ese tipo de dispositivos. Y sin embargo hay otra versión, que es por ejemplo la de una policía para el siglo XXI, en la cual alertan que esto de las bandas latinas es un tema que os ataja de raíz o esto se les va de las manos. Usted, con estas dos formas de verlo, ¿con cuál está más de acuerdo? Vamos a ver, yo tengo la mía. Entonces, claro. Esa es la que nos interesa. Bueno, entonces la mía es que hay que ir efectivamente a las causas, pero hay veces que las causas son de difícil neutralización. Por ejemplo, cuando hay un grupo que tiene su mando, su jerarquía fuera del país, pues aunque tú incluso metieras a todo el mundo en la cárcel, eso se va a reproducir. De hecho, estamos viendo cómo jefes de este tipo de grupos dirigen a los grupos desde la propia cárcel con teléfonos móviles que son miniaturas, porque la tecnología, este es otro de los problemas, la tecnología va a la contra y ellos con esa tecnología hacen mucho daño. Con lo cual, ¿cómo se debe de enfocar? Yo siempre digo que hay que quitar clientela
a la intolerancia y a la violencia. ¿Cómo? Deslegitimando la violencia. En eso mi asociación está implicada en cuerpo y alma, todos. Cada vez que se abre la boca, se toma la palabra, hay que deslegitimar la violencia. La violencia solo conduce a 3 cosas, les decimos cuando vamos a los colegios, a los chavales. Conduce al hospital, a la cárcel o al cementerio. Y se quedan impactados, pero hay que razonarlo. Es decir, aquí si tenemos una cultura pues de una virilidad malentendida, donde eso me lo dices en la calle, eso tal, eso... así como base, pero si encima ahora con internet, YouTube y tal, pues hay una exhibición de relaciones de dominación, de poder, de peleas, de tal, y se exhibe todo esto, se normaliza la violencia. ¿Cuál es el reproche que hacemos? Pues que ni los medios de comunicación, ni las instituciones, ni las políticas y tal apuntan a donde se debe de apuntar, a poner el antivirus en la cabeza de nuestros adolescentes. Deslegitima la violencia y además ayuda a la víctima. Siempre tienes que elegir un territorio. De esos 2 territorios yo digo, ¿dónde estoy? En la ayuda a la víctima. Ahora, ¿qué sucede? Pues que tenemos una legislación que ilegaliza a los grupos violentos, sea pues como organización criminal o sea como asociación ilícita. A mí me gusta más el de la asociación ilícita. Pues mire usted, aplíquese, actúe de oficio y por lo menos la superestructura de estos grupos pues la pone usted ante el juez y que el juez decida de su peligrosidad y de su acción. Y si tiene que ir a la cárcel, pues que vaya a la cárcel, porque ese tipo de asociacionismo es perverso y es maligno. Entonces, ¿qué tenemos que poner como alternativa? Pues una política de juventud, que no la hay. O sea, es que yo no oigo hablar, la hubo en los 80 y la hubo en los 90, pero yo no oigo hablar de política de juventud, de fomento de un asociacionismo juvenil pues constructivo. Pero qué sencillo, o sea, tiene su complicación, pero su matriz es sencilla. Vamos a ver, yo estoy en un barrio, nacido, soy de Lavapiés, Embajadores, estoy en ese barrio, allí hay bandas latinas, allí hay delincuencia, allí hay de todo. Tenemos de todo, y en la parte positiva pues tenemos cosas muy bellas. O sea, aquello es la ONU, ahí con 100 y pico orígenes nacionales distintas, o sea que puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Con lo cual, tú tienes que coger y decir, pues mire usted, yo tengo que defender a mis vecinos, a mi vecina, a mis vecinos mayores, que sufren mucho, que hay muchos robos y tal, pero por otro lado tengo que defender la convivencia entre distintas culturas, siempre y cuando no se quiebre lo que son los derechos humanos y tal, y eso no se está haciendo. Y eso es lo que reclamamos de política de juventud, fomente usted, pongo ese ejemplo porque yo muchas veces he hablado con algunos chavales, jovencitos, que estaban en relación con esas bandas y de manera distendida pues me hablaban de Messi, me hablaban de... Están todos con el fútbol, ahora que estamos con el Mundial. Pues mire usted, si promueve actividad deportiva, si organiza, si hay instalaciones, si los organiza en equipos, si han abandonado el colegio pero no les abandona usted y les hace hacer una tarea paralela, si le busca un trabajo que yo cuando estudiaba, que has hecho referencia antes, yo empecé a trabajar a los 15 años, de pinche, de lo que antes se llamaba un pinche, ¿entiendes? Un botones, pues de botones. Bueno, pues hay mucha gente, muchos chavales que pueden hacer algún tipo de trabajito y irse socializando en la disciplina y tal, y sacar. Ahora, los que son mayores, que manejan a estos críos, eso ya son palabras mayores. Entonces es ahí donde yo reclamo, para estos, la ley, la aplicación de la ley y tal. ¿Quiere decirse que para otros no? Sí, también. Porque un caso que asumimos en solidaridad fue el caso de Sandra Palo. Estuvimos con... Para mí era muy frustrante ver que uno de los que habían matado, asesinado a Sandra Palo, era un menor que antes de los 14 años había sido detenido innumerables veces y nunca se le había aplicado una medida porque esa ley no permite
ningún tipo de medida coercitiva. Siempre me contestan, cuando pongo ese ejemplo, siempre me contestan, bueno, pues hay otras medidas en el Código Civil. Digo, sí, sancionar a los padres, pero a lo mejor los padres no tienen gran capacidad, incluso pues están todo el día trabajando y estos han abandonado el colegio, están en la calle, en fin, que la tribu social tiene que ser también parte de la familia. Sí creo que hay medidas para rebajar este problema, pero se ha de debatir sin uso ni político ni partidista, sino por el bien común. ¿Para qué saca usted el tema del Mundial de Fútbol de Qatar? De tú, por favor. Ahora que he sacado el tema del Mundial de Fútbol de Qatar. Una persona como tú que ha luchado tanto por los derechos humanos, ¿cómo se siente cuando ve que se está celebrando en un país en el que alguno de los jeques cree que los derechos humanos es una marca de chicles o de pibes? Fatal. Yo soy un hombre del deporte, porque exactamente, soy entrenador nacional superior de baloncesto, he dirigido... Ya, veo que te sabes mi vida. Además he entrenado 6 años en un equipo de primera división femenina. Y pues esto lo llevo muy mal. A mí me preguntan, ¿y tú cómo hubieras reaccionado? Digo, yo no hubiera ido. Claramente no hubiera ido. Aquí tenemos un problema no solo de machismo, también de misoginia, porque el comportamiento que hay hacia la mujer es algo inmoral, completamente. Y con los tratados internacionales en la mano, ilegal. Es que es ilegal. Luego, en temas de homofobia, LGTBofobia y tal y como se plantea, pues 3/4 de lo mismo, pero no solo en Qatar, es que hay otros países que también se las traen, ¿no? Y luego, claro, ha sido conocido que la edificación de 7 o 8 estadios ha supuesto varios miles de inmigrantes, de trabajadores muertos por las condiciones de explotación a las que han sido sometidos. Yo personalmente antepongo a una competición y al deseo de estar en un mundial. Yo sé que para un deportista esto es muy difícil y lo digo desde esa mentalidad, porque antes de ser entrenador era deportista de alto nivel, que es otra de las cosas que me reventaron. Hubiera antepuesto esa cultura ética, cívica, humanista de los derechos humanos. Una cosa, Esteban, el último informe del Ministerio de Interior habla que se ha incrementado notablemente el asunto de delitos de odio, sobre todo el tema de la islamofobia, la gitanofobia, la homofobia. Sin embargo, yo a ti te he escuchado decir que España y los jóvenes, sobre todo en redes sociales, más que nada, es un tema que afecta mucho a las redes sociales, que lógicamente al estar los jóvenes ahí, pues es el público más atractivo para ellos. Sin embargo, te he escuchado a ti decir en varias de tus entrevistas que ni España es un país racista, ni los jóvenes españoles son racistas. Bueno. ¿Cómo se come el único? Me ratifico, absolutamente. Se come en tanto en cuanto hay conductas. O sea, lo que hay que decir es que ese es el problema mediático que tenemos ahora mismo. Un titular, pues, da mucho juego. No. Hay que hablar con rigor. Entonces, ¿hay conductas racistas entre los jóvenes? Sí, pero también entre los mayores. ¿Hay conductas racistas en España? Sí, pero no digamos en Francia y en otros sitios. ¿Eso nos debe llevar a la satisfacción? No, debemos de trabajar para rebajarlo, pero tampoco demonizar a nuestro país. O sea, porque, vamos a ver, es que en todas las encuestas de la Unión Europea nuestras dimensiones de tolerancia son de las más avanzadas junto con Portugal e Irlanda. Entonces lo que no se puede es hacernos trampas en solitario, ¿no? Entonces, bien, hay que trabajarlo. De hecho, los datos del Ministerio del Interior son de crecimiento. Y hay un porcentaje de crecimiento no muy elevado, pero sí de un 5% con respecto al 2019, y siempre ha habido una dinámica mayor. Pero eso, ¿qué quiere decir? Pues que la gente también denuncia más, porque antes no había cultura de la denuncia, y esto es muy importante, que la gente debe denunciar, y debe denunciar porque defendernos frente al delito de odio es defender un principio humano fundamental que se llama dignidad, valor de la persona. Los derechos humanos están montados sobre el valor de la persona, y eso cuando nos trae nuestra madre al mundo, venimos con nuestros derechos humanos, son universales para todas las personas, incluso alguien con quien estemos en confrontación, hay que recordar que tiene derechos humanos y que no se deben de transgredir. ¿Crecen los delitos de odio? Sí,
pero que no se disparen. ¿Quiere decir que no debe haber preocupación? No, debe haber preocupación porque lo que tenemos que hacer es rebajarlos. Y hay que trabajar por rebajarlo. Lo que más crece es el discurso de odio. En las redes sociales, como bien estás mencionando. Y agresiones, pues también. ¿Y cuáles son los prevalentes? Racismo y xenofobia, sin duda. Luego ha crecido el de misoginia, el de LGTBofobia y el de ideológico, que pasa por ahí desapercibido, pero el delito de odio por motivo ideológico se las trae. Hay una corriente últimamente en la que dice que todo este incremento de estas modalidades delictivas viene porque está incluyendo partidos que pues incitan el odio contra minorías como pueden ser los inmigrantes y todo este asunto. ¿Usted está de acuerdo con esto? No, yo le doy la vuelta. Creo que este discurso facilita el crecimiento de estos partidos. Le doy la vuelta porque vamos a ver, en el año... Pero Esteban, que esto es importante. Sí. ¿Crees de verdad que un partido como puede ser, que está en el gobierno, Giorgia Meloni, o como puede ser Vox en España, o como pueden ser más de 12 millones de personas que lo han votado a Le Pen, Marine Le Pen, en Francia, esas personas que lo votan tienen un rechazo previo, infundado y arbitrario sobre otras minorías por el hecho de una ideología basada en un partido? Vamos a ver, pueden tener un planteamiento xenófobo. Lo que pasa es que hay muchas gradaciones en todo esto, ¿no? Y hay muchos momentos. Entonces el ámbito del momento, del contexto, es clave, pero esto lo dice la ONU, no lo digo yo. En la prueba umbral de Rabat, la primera condición que pone para analizar esto que estás planteando es el elemento contextual, en dónde se dice, cómo se dice, cuándo se dice, etcétera. Entonces, si se está produciendo en un contexto de mucha inestabilidad social o de, por ejemplo, se ha producido un asalto violento en una ciudad o una llegada tremenda de embarcaciones, etcétera, pues en ese contexto es más fácil que digamos, la mirada xenófoba se dispare. Pero yo creo, por la experiencia de 30 años, cuando no había inmigrantes, lo pongo porque es un ejemplo tremendo, ¿no? En el año 92, estamos ahora mismo en el aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez, que es 30 años, que es el crimen racista de odio racial cometido de referencia, ¿no? Yo creo que hubo antes otros, pero ese fue el que conmocionó a la opinión pública. No había inmigrantes, había 150.000 inmigrantes. Entonces hay gente que también dice, no, es que si hay mucha presencia de inmigrantes va a haber mucha xenofobia. No, había ya xenofobia, los laboratorios del odio funcionaban y un grupo de gente, neonazis, descerebrado, pues dijo, vamos a limpiar de neonazis, de inmigrantes, vamos a limpiar, en este caso era Madrid, Aravaca, etcétera, y se liaron a tiros, mataron a Lucrecia y a otro lo dejaron medio muerto. Entonces, estos elementos, ¿por dónde puede venir ese discurso de odio? Pues puede venir por muchos soportes. Ahora mismo lo que domina es las redes sociales, es ahí donde hay que investigar. Y eso genera actitudes, y eso genera conductas. Y en ese contexto hay discursos, por ejemplo, xenófobos o filoxenófobos, más que racistas, xenófobos. Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces aquí se utilizan las palabras de una manera muy alegre, ¿no? Exactamente. Pero Esteban, antes de finalizar este apartado, es que por parte de estos partidos, sí, ellos dicen que no están en contra de la inmigración. Ellos lo único que razonan es que quieren que esta gente que viene a los países de Occidente, en este caso, sí, lo que quieren es que respeten las leyes y la convivencia que está aquí y que además contribuyan a ella. Y no claro, siempre se consigue. Porque claro, hablamos pero mucho del tema de la falta de integración y de las faltas de medidas que toman muchas veces las propias administraciones europeas para que se integren, que en algunos casos es cierta, pero no es menos cierto que ahora, y tú tendrás que estar preocupado también por ello, porque hay zonas en Europa en las que se llaman ya las no-go, es decir, zonas en las cuales la cultura occidental prácticamente está no aislada, está
erradicada sí. por leyes propias como la Sharia. Sí. Eso da mucho miedo también a mucha Claro, gente. claro. Pero yo donde les reprocho a estos partidos. Yo les reprocho a estos partidos en su discurso generalizador. Por ejemplo, aquí tenemos 6,5 millones, casi 7 millones de inmigrantes. No están en esa clave. No están en esa clave. O sea, hay grupos, sectores, nidos, focos. Por ejemplo, el foco de donde surgió la célula que ataca en Barcelona Cambrils y comete un atentado, un crimen de odio terrorista. Yo le digo, no solo fue un crimen terrorista, fue un crimen de odio terrorista porque el que conducía la furgoneta decía morir judíos, morir infieles, ¿no? Y mata a 14 personas. Bueno, pues esa mezquita, que era digamos una cuestión que gestionaba un imán, que el imán de Ripoll, pues ahí se estaba produciendo discurso de odio. Pero no se puede generalizar a todos los musulmanes. Este es el error. Ese es el error. Y lo mismo que antes decíamos con el tema de lo de las bandas latinas. No, es decir, es que aquí hay varios millones de latinos y no se puede generalizar. ¿Qué tenemos? Tenemos unos grupos que además utilizan la identidad, es decir, son identitaristas para negar a otros hasta donde lleguen, ¿no? Y ellos automáticamente se autoerigen en una norma donde dicen, esta es nuestra nación, esta es nuestra constitución, y eso está en quiebra con lo que estás planteando, con la constitución para todos, donde la ley ha de prevalecer para todos. No hay una subley o una subestado o una subconstitución. Entonces ahí es donde tiene que actuar el Estado de Derecho. Es decir, yo defiendo la diversidad cultural siempre y cuando esta se lea en términos de aceptación, respeto del principio de legalidad democrática que comienza en la Constitución. Usted no me puede defender la Sharia. No, usted tendrá todo el derecho a ser musulmán. Y yo tengo el deber de no criticar globalmente al Islam. Ahora, si en base a la lectura que usted hace, su grupo, su corriente, hace del Islam, le lleva pues a prácticas que son delictivas, a conductas, pues entonces ni lectura ni no lectura. Es decir, hay que aplicar la ley. Y con respecto a esto, ¿tú no crees que se ha desvirtuado lo que es el término odio y delito de odio? Es decir, que se ha convertido en un eufemismo lingüístico que lo único que trata es de intentar embarrar la opinión del rival político enfrente. Completamente. Vamos a ver. Odio es un sentimiento. Aversión a otra persona que además puede ser infinita. Si es que quien más utilizó estos términos pues fueron los sobrevivientes de Auschwitz en aquella época, pues Primo Levi, escritores, gente que hablaban del odio del nazismo hacia los diferentes, no solo hacia los judíos, sino hacia los diferentes. Quien recoge por primera vez, y esto es bueno decirlo porque yo veo mucho indocumentado por ahí, quien recoge por primera vez el tema de la apología del odio es el Pacto de los Derechos Civiles en 1966, que es la concreción de los derechos humanos. Entonces, en su artículo 20 prohíbe la propaganda para la guerra y la apología del odio nacional, racial, étnico, etc. Bien. Y luego, por primera vez, el discurso de odio viene definido en 1997, fíjate qué salto, por el Consejo de Europa. Yo estuve en esos trabajos, en los talleres de gente joven, donde se intentaba acuñar ese término. El discurso de odio es un discurso basado en la intolerancia al diferente, y lo recogió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay sentencias donde plantea el odio, no el odio entre dos vecinos, el odio entre dos personas que están trabajando en la misma empresa, o el odio entre dos conductores, porque ese es un sentimiento que se puede dar en muchos ámbitos y por cualquier otro factor. No, el odio radicado en la intolerancia al diferente. ¿Qué quiere decir intolerancia? Que no se respeta al diferente, que no se acepta, que se rechaza, que se desprecia. Y eso también lo acuñó en 1995 la UNESCO. Entonces, hay que ser un poco riguroso con los términos, porque claro, se usa para estigmatizar al contrario. Y se crea un estigma. Bueno,
Y una vez que te has creado un estigma, quítatelo. Yo invito a pensar el estigma que tiene cualquier niño judío recién nacido cuando le dicen los judíos mataron a Cristo. Pues entonces el pobre chaval dice, yo no he hecho nada, a mí que me están contando, y tengo que cargar con el estigma. Bueno, pues esta es la práctica habitual. Entonces hay que hacer un esfuerzo por no estigmatizar, por no segregar, por no marginar, y luego, desde luego, por no difundir discurso de odio, que es esto, que es vejar, humillar, cualquier forma de expresión. Lo puedes hacer con un rap, lo puedes hacer con una película, lo puedes hacer con tal. Mire usted, respete la dignidad del otro, aunque no esté de acuerdo. Respete su libertad de expresión, sea volteriano, que ya lo decía, Voltaire se metió mucho contra la intolerancia y contra el fanatismo. Entonces estamos ahora mismo, sobre todo con las redes sociales, construyendo mucho fanático. Hablando de respetar al prójimo y de la intolerancia, usted además esta pregunta igual le duele un poco porque... Tú, igual te duele un poco porque tu padre era catalán, además que no del Barça. Sí. Y tu madre madrileña, y además tienes ancestros vascos. Sí, de abuelo. ¿Cómo has vivido aquellos tristes episodios que ocurrieron en el 1 de octubre en Cataluña? Vamos a ver, en mi casa mi padre se afirmaba que había nacido en Barcelona, que era del Barça y yo era del Madrid. Entonces discutíamos padre e hijo y tal. Bueno, el caso es pero él se emocionaba, como yo, con la selección española. Y además en aquella época bueno, pues no había televisión, que veíamos solo en el cine pues algunas cosas de la selección española en los años 50 y tal, pues él me hablaba de Marquitos, de Puskás y en fin, de una serie de jugadores que admiraba en el deporte. Si levantara la cabeza, ahora mismo le hubiera dado mucha pena, y yo comparto esa pena. Vamos a ver, no nos merecemos este enfrentamiento. No nos lo merecemos, sin duda. Sí, bueno, usted cargue más, sea más catalán, que tenga el sentimiento de identidad española, sea más español, que tenga menos identidad con lo catalán, pero no enfrentados. Hay que trabajar, y esta es la clave de la tolerancia, por la unidad de lo contrario. O sea, van juntitos, no hay por qué ponerlos en enfrentamiento. Para mí el 1 de octubre del 2017 fue terrible, muy negativo, porque fue la concreción de dos sociedades enfrentadas, y siempre he abogado por el pacto, por el foedus. De hecho, defiendo la federación como pacto, como acuerdo, entre personas, entre grupos humanos, etc., ¿no? Y eso fue la ruptura de un pacto. Y ese pacto también fue la Constitución, que la Constitución permite la diversidad, eleva la pluralidad a un principio casi sagrado, ¿no? Con lo cual, yo lo condené abiertamente, y además me congratulé con la intervención del rey. Lo dije públicamente, mi asociación también, y eso me costó muy duro. Yo era un facha. Ya está, da lo mismo que estés toda la vida luchando contra precisamente sea fascismo, nazismo, en fin, da igual. Pero eso te comporta lo mismo que cuando he puesto encima de la mesa una realidad, que es que no se pueden negar las realidades, la existencia de la hispanofobia. Pues claro que hay hispanofobia. Te iba a preguntar yo ahora, Esteban, porque mira, en esto que me estás diciendo, yo creo que se ha cometido un error de una parte que tú has comentado al principio de la entrevista, y es el utilizar mal el término lingüístico, porque tú has dicho, sí, se han enfrentado dos sociedades, y ese es un error, y perdona sí, que eres el entrevistado, que no te corrijo, sí, es que creo que han cogido nuevamente el discurso lingüístico, sí, porque no fueron dos sociedades enfrentadas, sí, porque la mayoría de los catalanes no estaban de acuerdo con lo que hicieron esos cuatro descerebrados, no estaban de acuerdo. De hecho, la mayoría en su momento en aquellas elecciones ganaron cuando ya había encuestas, y las elecciones se ganaron en diputados, pero no en votos. Sin embargo, han conseguido asumir, esto fue lo que hizo la ETA en su momento, han asumido como propio el discurso de todos los vascos. ¿Y tú no crees que eso es un error por parte de los actores civiles
como podemos ser nosotros o tú, personas relevantes que en un momento dado puedan decir, oiga, no miren ustedes, hay una parte de los catalanes que están de acuerdo con eso, pero no son todos los catalanes. Es que quizás estemos cometiendo el error que echamos en cara en otros escenarios. Porque en lo que tú decías, ¿tú crees que hay hispanofobia en Cataluña? Sí, vamos, de una manera rotunda. Y en otros sitios, y en Madrid, y en Madrid hay hispanofobia, y en Andalucía, y en el País Vasco y tal, yo lo digo abiertamente, o sea, porque hispanofobia es fobia a todo lo que suponga una identidad de carácter hispano, ya no solo español, sino de carácter hispano, o sea, que alcanza al hecho lingüístico, no digamos ahora mismo todas las expresiones en el otro lado del Atlántico, donde culpabilizan a Colón, a tal, bueno, a la estatua de Cervantes, por favor. O sea, Cervantes es una persona que padeció la esclavitud en la guerra de las batallas de Lepanto, cuando fue apresado. Bueno, pues que escribe el Quijote, que el Quijote pues, viene a reflejar la idiosincrasia de nuestro país. Yo sinceramente creo que no se puede hacer analogías con la historia, cada contexto tiene su momento, y luego por otro lado lo que pido respeto para la persona, y aunque no fuera el 50%, es que me da igual, es decir, aunque fueran minorías, pues hay que también respetar las minorías, la democracia exige el respeto a las minorías. La cuestión es si esto tiene que tener una concreción política fuera de una dinámica de la legalidad. Es decir, mire usted quiere cambiar esto, usted quiere plantearse la independencia, plantéesela, si está en sus programas, y aquí nuestra democracia no es una democracia militante, es una democracia que acepta incluso la negación de la propia Constitución, pero respeta las normas. Entonces, respetar las normas implica que usted no puede coger y hacer una declaración de desconexión y después decir que he proclamado una república inexistente y después liarme en la calle y enfrentarme y hacer mentiras y engañar a la gente y luego pues tirarme un tiempo quemando contenedores, rompiendo tal, porque ese no es el camino. Convénzanos a todos, a los de allí y a los que no vivimos allí, de que la mejor opción para todos, porque a lo mejor todos tenemos que pensar y tenemos que tener derecho a pensar el desarrollo de determinados polos, en la época de la dictadura, precisamente Cataluña, País Vasco, etcétera, fueron facilitados por el no desarrollo de otros sitios como Extremadura, Andalucía, etcétera, ¿no? Y bueno, muchas veces se saca pecho del gran desarrollo económico que hay en determinadas zonas, pero ha sido a costa de otras. Entonces, ahora que hablamos de igualdad y de equidad, pues a lo mejor tendríamos que pensar que hay que ser muy solidarios y muy corresponsables con el conjunto del país, que a lo mejor ha beneficiado por determinadas políticas de los gobernantes de la democracia y de antes de la democracia, me voy para atrás, para llegar a esta situación. Porque lo importante es la dignidad humana y sus derechos fundamentales. Y luego tener un marco de decisión pues que sea respetable. Y yo creo que la Constitución española, con un acuerdo del 90 y tantos % de la población, es absolutamente respetable.